Vamos a abrir nuestra Biblia, Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Híjole, es que con esto no veo. Amén. Treinta y seis. Está hablando de una promesa del Señor a Israel, y luego vamos a ver cómo esto también tiene otro cumplimiento en los gentiles. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Todo esto que acabamos de leer está en Jeremías también, y en los profetas. Dios estaba hablando a su pueblo de Israel de que haría un nuevo pacto. Haría un nuevo pacto con Israel, y estas son parte de las promesas que Dios estaba diciendo a través de los profetas a Israel. Un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto dice: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Creo que muchos de ustedes han leído estos versículos y saben a qué está refiriendo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Estas palabras fueron dadas, dirigidas al pueblo de Israel, no a la iglesia todavía. Dice: y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Padre, te damos gracias. Pero sabemos que este pacto, Señor, precioso que tú has hecho, Señor, está basado en una promesa tuya, y la has cumplido al pie de la letra, Padre, y la seguirás cumpliendo conforme, Señor, a tus promesas. Gracias te damos, tu pueblo de Israel, y por todos los hijos que has llamado, Señor, para recibir esta promesa. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mire, esta era parte de la promesa que Dios estaba dando al pueblo de Israel. Nosotros hablamos mucho de las promesas, pero mire, por lo menos hoy vamos a entender cuál es la promesa que Dios nos da, y a partir de ahí cómo se siguen cumpliendo esas promesas. Entonces vemos que la promesa era una promesa de pacto. Y Dios aquí lo está diciendo: después de perdonar sus pecados y todo, dice: y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Una promesa que en el antiguo pacto no se dio. Entonces, mire, promesas de pacto del Señor a Israel, y que todo eso se vino a cumplir a través del Mesías de Jesucristo. Y aunque fue dicho desde el Antiguo Testamento, esta promesa se cumplió a la venida de Jesucristo. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Mateo 3:11. En varios profetas el Señor estaba refiriéndose a la promesa de dar al Espíritu Santo al pueblo de Israel. Joel, Juan el Bautista vino bautizando en agua, y él les decía esto. Aquí se ve ya el cumplimiento de lo que venía. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, capten esto, la promesa estaba dada desde el Antiguo Testamento. Y aquí ya con Mateo ya estaba refiriéndose a que esa promesa estaría dada ¿por quién? ¿Por quién? Por Jesús, el Mesías. Dice, yo les bautizo con agua, pero el que viene atrás de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El Señor fue el que bautizó con la promesa del Espíritu Santo, para que entrara en vigencia el pacto del Espíritu, ya no de la letra ni de la carne, el pacto del Espíritu. A ver si podemos entender esto, que se tiene que cumplir. Jesucristo lo estuvo anunciando, por ejemplo, Lucas 24:49. ¿Qué decía el Señor ya al final, antes de su... Pues ya estaba más bien. 24:49, ya cuando había resucitado, ya había el Señor resucitado y les da la orden de ir a predicar en su nombre. Y luego dice, y vosotros de 48 sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré, fíjese, ¿quién? Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuántos de los apóstoles pudieron entender cuál era la promesa? ¿A qué promesa se estaba refiriendo Jesucristo? En relación, dice, no estaba hablando de una promesa material, económica, no era una promesa de restaurar el templo. ¿Qué promesa les estaba dando? Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Qué les estaba diciendo? No lo acabamos de ver, La promesa del Espíritu Santo. Esta es la promesa que estaba anunciada desde el Antiguo Testamento, anunciada después por Juan, por Jesucristo, que ya había dicho que enviaría la promesa de Dios para darnos su Espíritu Santo. Primeramente el perdón por Jesucristo y luego la promesa. Conforme a lo prometido, dice, ahorita vamos a ver los versículos. ¿Desde cuándo prometió esto el Señor? Desde Abraham. Ahorita lo vamos a checar. Pero mire, ya en Hechos 1, comparto esto porque pronto Josué iba a tener una presentación también, pero bueno. Hechos 1, ya cuando el Señor asciende al cielo y cuando está reunido con los apóstoles, después dice en el versículo 3, desde el 1 no es mucho. En el primer tratado, Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, que estaba en Jesucristo, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles, fíjese qué les hablaba. ¿Qué dice ahí? Hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué cree de pláticas pudo haber? Aunque los judíos querían hablar algo sobre Israel, Jerusalén, que levantara la nación de Israel, tantas cosas, ¿verdad? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Aquí viene otra vez la palabra, la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Aquí ya estaban ellos conscientes de qué clase de promesa es. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál era la promesa? ¿Recibir qué? El Espíritu Santo. Todavía no descendía sobre ninguno de ellos. ¿Y qué pasa en el capítulo 2:1? Independientemente de las lenguas y de las manifestaciones, eso no tiene
¿Por qué en un momento dado ser causa de división? Lo bueno es que venga el Espíritu Santo en tu vida. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Una manifestación externa para que ellos vieran, y fueron todos llenos ¿de qué? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, la promesa, ¿cuál era? Recibir el Espíritu. ¿Y ha cambiado esa promesa, hermano? Todos estos eran judíos, hermano. Todos estos. La promesa fue hecha para Israel. Las 12 tribus de Israel, no para aquí. Y eran puros judíos. Y el versículo 17 ya sabemos que ellos decían, ¿verdad? Que estaban borrachos y demás. Y dice Pedro 16, esto es lo dicho por el profeta Joel, porque Joel también hablaba de un derramamiento del Espíritu Santo para el final tiempo. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. O sea, aquí se estaba dando el cumplimiento de la promesa de darnos la promesa del Espíritu Santo. Empezó con los judíos. Y luego dice que a la vueltecita, 2:38, después del mensaje de Pedro, 2:38, eran puros israelitas. Pedro les dijo, arrepautíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, o sea, en el agua, para perdón de los pecados, y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí ya le estaba refiriendo la promesa. ¿Cuál era la promesa? No era levantar a Jerusalén, no levantar una nación, un reino, un imperio, un gobierno. Era enviar la promesa del Padre dicha desde el Antiguo Testamento del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo. Entonces esta fue la promesa de darnos su Espíritu Santo, cosa que primero se cumplió con los judíos y los israelitas, como estaba dicho por el pacto. El pacto, por eso es una promesa, es un pacto, como estaba ya dicho, y en Jerusalén, y que esto se cumplió en la fiesta de Pentecostés. Por eso ya la mayoría de ustedes saben el significado de las fiestas y el cumplimiento de ellas, no solo en el antiguo, sino en el nuevo pacto. Ya les dijo, en el día de Pentecostés vino la promesa del Espíritu Santo a ellos, ¿verdad? Pero ¿qué dice ahora el Señor en relación en Gálatas 3:1-5? Que tengamos mucho cuidado, porque el Espíritu Santo es dado ¿por qué? Por gracia, no por obras, como el hombre quiere. Primero desde el 3:1, los Gálatas era pues por lo menos una iglesia aquí ya no tanto judía, o no podían haber judíos y creyentes gentiles, pero mire lo que les dice Pablo, 3:1, y luego vemos 3:1, ¿ya lo vieron? Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado como la señal también del pacto para el perdón de pecados. Entre vosotros como crucificado, explicando el significado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo recibieron ellos? Y aún los Gálatas, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley
o por el oír con fe? Entonces, no podemos regresar, ni de todos modos, aunque regreses no vas a recibir nada, porque es por fe. ¿Cuántas iglesias evangélicas o pentecostés, según, tienen que hacer no sé qué cosas, ayuno y quién sabe qué, para recibir el Espíritu Santo, cuando es por fe, es por gracia, es por cómo es el perdón también, ¿me entiendes? Y luego dice en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y de las obras, por nosotros, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y aquí viene, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, fíjese ya desde Abraham, alcanzase a los gentiles. Aquí ya no está hablando de los judíos. La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa de ¿qué? Del Espíritu Santo, igual que los judíos. La promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora viene Abraham, entonces esa promesa fue hecha desde Abraham. La promesa fue hecha, fueron hechas las promesas a Abraham y a su simiente, refiriéndose a Jesucristo. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, tu simiente, la cual es Cristo. O sea que hasta que viniera la simiente de Jesucristo, vendría también la promesa del Espíritu Santo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, sigue vigente para la promesa del Espíritu, para invalidar la promesa. La promesa de Dios no se invalida, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. ¿Cómo se la dio el Señor a Abraham? ¿Por la ley o por la promesa? Por la promesa. Y por la promesa los judíos recibieron no por sus obras, si no, no se los hubiera dado. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahorita entender por qué. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? A quien fue hecha la promesa. No fue Jesucristo el que dijo, esperen en Jerusalén la promesa del Padre, la cual oíste de mí. La promesa hasta que viniere, dice, fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y ya nos sigue hablando. Y luego ahí mismo en el versículo, o sea, esa promesa ya no se quedó solamente con Israel, sino también para aquellos que Dios escoja. No es para todos los gentiles, como no fue para todos los judíos, sino aquellos que Dios escogió de antemano, ¿verdad? Entonces, para que lo entendamos también. Entonces, aquí estamos viendo cómo en el versículo ahí mismo 26, 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados, y está hablando del bautizo del Espíritu, no del agua, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y mire, dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según ¿cuál era la promesa? Herederos según la promesa, el Espíritu Santo. Y miren, ahí en el 4, para que veamos, 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Nosotros los gentiles ni siquiera estábamos bajo la ley, y ahora quieren estar bajo la ley. ¿Quién quiere, verdad? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió vuestros corazones
el Espíritu de su Hijo, la promesa, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿la promesa cuál es? ¿Cuál es el pacto de la promesa? Darnos el Espíritu Santo. Entonces, aquí lo estamos, dice que ahora los Gálatas, ya sabemos que la promesa, ¿para quién vino primero? Para los judíos, los israelitas. Y luego, ¿verdad? Y no se ha quitado esa promesa para ellos, aunque ha dejado el Señor un remanente. Que ahora en Cristo Jesús la bendición, el pacto, la promesa hecha a Abraham, alcanzase fuere también a los gentiles, a nosotros, la promesa del Espíritu Santo. Nosotros estamos más interesados en promesas como de Abraham, dame las riquezas de Abraham, dame, qué sé yo, todo lo de Abraham. Pero la promesa era darnos el Hijo de la promesa, que es Cristo, y luego las promesas que vienen del Espíritu Santo. Igual que a los judíos, dice ahí, el pacto mosaico no invalidó la promesa de darnos ni a Israel ni a los gentiles la promesa del Espíritu Santo. Solo tenía que venir el tiempo, el cumplimiento. Su Espíritu mediante la promesa y venida primero del Mesías Jesús. ¿Quién es el que la da? No hay nadie que dé el Espíritu Santo, hermano. No se crea. Pásale para que recibas el Espíritu Santo. No, hermano. El Espíritu Santo viene por gracia y por misericordia a quien Dios ha escogido. Hasta que viniese la simiente Jesucristo, a quien fue hecha la promesa. ¿Cuál promesa? De darnos Espíritu Santo. Y no solo a la nación Israel, por eso ellos no nos pueden entender, sino a los gentiles escogidos por Dios desde antes de la creación. Aquí ya estamos viendo en Gálatas, ¿verdad? Lo que pasó, herederos según la promesa. Una herencia no de la carne, no de la carne de Abraham, la promesa del Espíritu Santo. Somos herederos de ellos, no por la simiente carnal en la carne, sino por la promesa, ahorita lo vamos a ver, del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo de Jesucristo. Mientras Israel, los hombres, no reciban la promesa por Jesucristo del Espíritu Santo, solamente son herederos del pacto en la carne. Como el Señor les decía a través de Pablo en Romanos 9, ¿no se acuerdan? No que la palabra de Dios haya fallado. No es que no todos los israelitas, por ser israelitas, son hijos de Dios, sino son contados hijos de Dios, aquellos que han recibido la promesa del Espíritu, la promesa. Los mismos judíos están excluidos de la promesa del Espíritu, aunque tienen un pacto en la carne, pero si no reciben la promesa del Espíritu Santo, están fuera del reino espiritual. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos recibido? A Jesucristo como nuestro Salvador, y Él nos concede el don del Espíritu Santo. Y no tenemos que pararnos de cabeza, hermanos, ¿verdad? Ni que hacer sacrificios para recibir el Espíritu Santo. Es una promesa, es una promesa. Y las promesas se las da Dios. Mire lo que pasó. Fíjense, para eso es que hasta ahorita lo que pasó en Hechos 10:44. Ya voy a terminar. ¿Qué pasó en Hechos 10:44 cuando el Señor le dijo a Cornelio? Era un romano, fíjense nomás, a un romano, ¿no? Haz cuenta que eres como un chilango o peor, algo así. Algo así. Era un romano, ¿verdad? Y total el Señor se le aparece, ya saben, ¿quién no sabe esa historia? Todos, ¿verdad? Hechos 10, todo. Bueno, pero yo no lo voy a leer todo. El Señor le dice a Pedro, ve y háblale a este hombre. ¿Cómo voy a ir? Dice, yo no puedo entrar con los gentiles, porque era el problema, ¿no? Tú ve, y lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Y ya fue. ¿Y qué pasó en el versículo 44? Primero les dio el mensaje de salvación de Cristo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos.
¿Cómo? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dios tuvo que poner una señal externa para que ellos entendieran que estaba dando también el Espíritu Santo a los gentiles, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los bautizó. Pero ¿qué pasó con los judíos religiosos? Dice que se enojaron y le mandaron a hablar a Pedro. Y ahí en el 11, Pedro dice, les está dando 11:15 testimonio. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, se acordó hasta después. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, porque ellos solamente, nosotros estábamos excluidos del pueblo, del pacto de la carne, pero era una promesa de Dios. Entonces ya captaron, ¿no? ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Y era para ellos, hermanos, es para ellos. Nosotros el Señor nos introdujo al olivo verde, ¿verdad? Que es Israel. Amén. Pero la promesa es para ellos. Y la prueba está que ahorita que venga y ya ver los pentecostales, lo que es que tiene que venir un derramamiento del Espíritu Santo como... No, ese derramamiento va a venir para Israel, porque ya la iglesia ni siquiera va a estar. Hay una promesa para ellos finalmente. Ahora ya termino con esto. Solo a través de Jesús y la promesa de su Espíritu Santo somos hechos hijos de Dios, herederos de la promesa, herederos de la... Y fíjese qué promesa, todo lo que se refiere al Espíritu Santo, al reino de los cielos, al reino de los cielos. Dios no te está prometiendo el reino terrenal, material, chamuquerío, ¿verdad? No, te está prometiendo el reino de los cielos y para eso te da el Espíritu Santo. Ahorita van a ver por qué. Ahora, yo hago una pregunta. Ya vimos que a Abraham se le fueron hechas las promesas, ¿no? ¿Se acuerdan quién fue el hijo de la promesa de Abraham? Isaac. No podían tener hijos conforme a la carne. Isaac fue el hijo de la promesa, o sea, nació por el Espíritu, para que lo entiendan. Nació por el Espíritu. Y este era el hijo de la promesa. Y aunque nació el Ismael por ahí también, ¿verdad? En la carnota, ¿verdad? Pero no era. Y Dios dijo, no, es en Isaac. Ahora, ¿quién? Y luego, después con Jacob y Esaú, ¿a quién se le concedió la primogenitura espiritual? A Jacob. Aunque Esaú, ¿verdad? Ahí estaba de peleonero. Ahora, póngase a pensar, ¿quién vivió por la promesa? Solamente en ese tiempo, solo Isaac y Jacob. ¿Usted cree que Ismael y ¿cómo se llama? Y Esaú vivían por la promesa? Ni les importaba. ¿Mentía? Solo ellos. ¿Quién tiene que vivir por la promesa? Tú, yo, nosotros. Los que ya tenemos la promesa del Espíritu. ¿Por qué creen que es el pacto del Espíritu? No es de la carne, no es tuyo. El pacto de la carne es el que hace, y ni hace, ¿verdad? Nomás deshace. Pero entonces, hoy vivimos. ¿Tú crees que ellos, Ismael o Esaú, vivieron por la promesa? Yo y tú vivimos por la promesa. Tenemos el Espíritu de Dios. Ahora, ¿quién hace la obra en ti? Es el pacto del Espíritu. ¿Ya captaron? Fíjense qué promesa. Porque la promesa sigue vigente. ¿Sí lo captan o no? ¿Sí? La promesa sigue vigente. ¿Quién va a hacer la obra de santidad? ¿Quién va a hacer la obra, verdad? De levantarnos para arriba. ¿La carnota?
aunque estén gordos, ni modo, pero allá no van a estar gordos, pero se los va a llevar el Señor, ni modo, está bueno, Beto. Pues no importa la carne, ¿verdad? Porque es un pacto del Espíritu. Hoy vivimos los hijos de Dios por la promesa, el pacto del Espíritu, quien cumple toda promesa de salvación en cada hijo suyo. Pero no es para que seamos perezosos, ¿no? Sino que el poder del Espíritu Santo recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y Él es el que hace la obra. ¿Quién lucha contra la carne? El Espíritu Santo. ¿Quién te da la santidad? El Espíritu Santo. Vivimos por la promesa del Espíritu, hermano. No podemos vivir por la carne ya. La carne no nos ayudó en nada. Es la promesa, el Señor. ¿Y quién va a cumplir esa promesa? El Padre, el Hijo, ¿y quién? Y el Espíritu Santo ahorita. Cristo cumplió su promesa, morir en la cruz, terminó. Y dejó ahora, ¿verdad? La actividad, la acción, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Démosle gracias a Dios, hermano. Pidámosle, Señor Jesús. Oh, Señor. Le damos gracias, Señor. Solo podemos vivir, Señor, por la fe y las promesas tuyas. Y sabemos que es tu Espíritu Santo quien aplica estas promesas a nuestras almas, corazones, Señor, para que ya no vivamos más en la carne, sino en el Espíritu, haciendo morir las obras de la carne, Señor, del pecado y de la muerte que hay en nosotros todavía en nuestro cuerpo carnal. Te damos gracias, Señor, que hoy vivimos por tu promesa. Hoy vivimos por ti, Jesús. Hoy vivimos por tu promesa de tu Espíritu Santo, cual tú nos has dado y concedido, Señor. Y se cumplen todas las promesas, Señor, a través de la libertad de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Y amén. Amén. Ay. Parece que nuestro hermano Josué tenía un que quería que pasáramos. Josué,